Querido Genaro Lozano, ¿cómo estás? Adelante, buenas tardes. Como siempre, con el gusto de saludarte, querida Bianca, y a toda la audiencia. Pues sí, vamos a platicar hoy. Vámonos al sur del continente, porque están pasando cosas importantes, interesantes también allá en la Argentina. Primero con lo que acaba de ocurrir hace apenas unas horas, querida Bianca, que le arruinó de cierta manera la fiesta a Milei. Y es que acaban de dar a conocer que un senador, Edgardo Cuberey, quien era un senador muy cercano al kirchnerismo, era un senador que ha sido muy cercano al expresidente Arturo Fernández, no a la ex vicepresidenta Cristina Fernández, pero sí al ex presidente, fue detenido en la frontera entre Argentina y Paraguay con más de $200,000, $210,000 en un maletín. Este hombre rompió con el kirchnerismo y se acercó al movimiento de Milei, se acercó a la coalición gobernante justamente para apoyar a Milei y conseguir de esa manera con la unidad federal, se llama la coalición de Milei, conseguir así presidencias en comisiones importantes en el Senado y pues le dio su voto, un voto que fue crucial a Milei, al oficialismo, sobre todo para la ley de bases y puntos de partida, que es esta ley con la cual Milei busca hacer sus reformas estructurales. Pues bueno, le arruinó la fiesta a Milei, que estaba prácticamente muy contento porque había logrado reunir por primera vez en Argentina a el grupo de conservadores más importantes del mundo, a la Conferencia Política de Acción Conservadora, que es básicamente pues la conferencia de personajes de liderazgos de la derecha y de la extrema derecha más importante que hay en el mundo. Es una conferencia, solo como contexto, que fue fundada, fíjate, irónicamente en 1974, hace 50 años, justo cuando en Estados Unidos acababa de avanzar el tema del derecho a decidir el aborto en la Suprema Corte de Justicia, y surgió como resultado, Bianca, de una reacción a la presidencia de Richard Nixon. Richard Nixon, este presidente republicano que había cortejado y había buscado, digamos, el apoyo de la que él llamaba la mayoría silenciosa, que eran estos conservadores a los que les había prometido que iba a reconstruir los valores morales y éticos de Estados Unidos y a convertir a Estados Unidos en la nación líder en ese sentido. Acabó su presidencia, como todos sabemos, pues básicamente en el oprobio, después de que un grupo de periodistas del Washington Post encontrara que el presidente Nixon estaba espiando a la oposición, que había mentido, que era corrupto, etcétera, lo cual lo llevó básicamente a renunciar antes de que fuese juzgado por el Senado en un juicio político, en un impeachment. Nixon terminó, digamos, su presidencia muy criticado, y con ello pues también los valores conservadores de cierta manera se pusieron en cuestionamiento de si habían apoyado a políticos corruptos, de qué estaba pasando con los valores de la derecha. Por eso surgió esa conferencia conservadora en 74, un poco para promover los valores y las políticas conservadoras, y como te decía, como una respuesta a esa crisis dentro de la presidencia de Estados Unidos y dentro del Partido Republicano. Esta conferencia se lleva haciendo prácticamente cada año, ha tenido desde entonces, desde hace 50 años, 74, ha tenido a varios presidentes de Estados Unidos inaugurando estas conferencias. Ronald Reagan fue uno de ellos, George Bush padre, otro, en los años, a fines de los años 80. Después vino, evidentemente, George W. Bush, del año 2001 al 2008 fue muy cercano también a esta conferencia, y en los años de Obama como que se había perdido, digamos, cierto interés en ella, y se seguía realizando, pero no tenía el interés que estaba teniendo desde que Donald Trump en 2016 empezó de nueva cuenta a apoyarla, a acudir a estos eventos, a convertirse, digamos, como en el líder global dentro de CIPAC. CIPAC empezó a hacer una especie de activismo internacional hace unos 5 o 7 años. Empezó a llevar su conferencia a otros lados del mundo, a buscar alianzas internacionales con movimientos de derecha de otros países, y por ello, creo que hace unos meses, de hecho, si no me equivoco, hace un año, hablamos justo en este espacio de la conferencia que se realizó en México también, de esta conferencia de este CIPAC, en donde estuvo, entre otros, Eduardo Verástegui, que se ha ido convirtiendo como una figura de la derecha mexicana, y donde, bueno, vino también algunos liderazgos republicanos. Pero ahora Milei le tocó ser el anfitrión. Milei está tratando de tener un activismo internacional cada vez más fuerte,
está tratando también justamente de que el mundo voltee a ver las reformas que él está impulsando en Argentina, un poco a contracorriente, Bianca, de lo que el consenso internacional está demostrando, que hay una crisis profunda del capitalismo, que el libre mercado como tal ha generado, sí, riqueza, pero no ha generado pero ha generado una amplia desigualdad enorme en el mundo y que por lo tanto sí tiene que haber mecanismos correctores del Estado que supervisen la gestión económica. Milei un poco está yendo a contracorriente de esto y está restaurando en Argentina un poco la idea de la época neoliberal en donde entre otros Carlos Menem o Carlos Salinas de Gortari empezaron a reformar sus economías, a privatizar, etcétera. Milei está un poco regresando a esta idea y un poco lo que está buscando con esta conferencia es eso. En la conferencia, fíjate que no hubo tanta participación de liderazgos muy fuertes. Entre otros estuvo Santiago Abascal, que es este político español de Vox, que también estuvo muy activo también aquí en México con esa conferencia, y Vox, este movimiento que ha hecho también alianzas con el Partido Acción Nacional en México. Estuvo también en esa conferencia Lara Trump, que es está casada con un hijo de Donald Trump. Ella fue en representación del presidente. A Trump, del presidente electo, a Trump le otorgaron allá un reconocimiento en Buenos Aires. Estuvo también Ben Shapiro, que es un articulista intelectual público de la derecha estadounidense, y estuvo Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del presidente brasileño Jair Bolsonaro, también un poco hablando sobre lo que a sus ojos ha significado el terrible, así lo dijo, terrible regreso de la izquierda a Brasil, en este caso del presidente Lula da Silva. Milei obviamente concentró su participación en lo que él ha querido, te comentaba, exponer básicamente en estos años. Puso o presentó un decálogo que, entre otras cosas, y aquí creo que es lo más interesante un poco para lo que estamos viendo en todo el mundo en esta batalla cultural, como el mismo Milei la ha llamado. El punto número 1 de su decálogo era ese, hablar un poco sobre esta idea de Milei de que hay que contestar todas las agresiones, así lo dice él, que desde las izquierdas se dan hacia las derechas, que no se puede, que hay un terreno de disputa en la cultura, digamos, y que hay que contrarrestar, así lo piensa él, la hegemonía ideológica de la izquierda. Milei está, en ese sentido, pues atacando prácticamente los valores progresistas que se han defendido en muchas democracias, que aquí en México, por cierto, lo platicábamos hace apenas algunos días sobre el tema de cómo ha avanzado el matrimonio igualitario, cómo ha avanzado la identidad de género, cómo ha avanzado la prohibición de las terapias de conversión, entre otros temas. Pues bueno, para Milei esos temas son básicamente un desperdicio y la derecha tiene que ganar el terreno en esa hegemonía cultural de izquierda. Otro de sus puntos de este decálogo es la idea de que hay que expandir las ideas libertarias, estas ideas supuestas sobre el imperio, digamos, del mercado sobre el Estado, esta idea de que el Estado tiene que ser lo más chico posible, de que los impuestos deben también ser reducidos, de que prácticamente el Estado tiene que servir solamente para dar seguridad y para proveer un marco jurídico en donde las inversiones sean protegidas. Esa es la idea que tienen básicamente los libertarios, con eso se refieren a libertad. Habló también Milei de esta parte del decálogo, de lo que te mencionaba de hacer alianzas internacionales, por eso esta conferencia sale de Estados Unidos y va hacia México, va a Brasil, también otro año estuvo en Brasil y este año le tocó a Argentina, porque están tratando un poco justo de cerrar esa pinza de reunir a los liderazgos de derecha, sobre todo de América Latina y de Europa, para contrarrestar lo que ellos ven como el avance del socialismo global. Hay un rechazo también a todo el tema de la Agenda 2030, que es la agenda que nada más y nada menos Naciones Unidas ha delineado para poder alcanzar un mundo con mucha menos desigualdad, con más derechos, con acceso a los bienes y servicios que la gente necesita. Esta ha sido la conferencia, digamos, en términos claros, querida Bianca, y evidentemente, pues a Milei, te decía, se le arruinó la fiesta con este escándalo de corrupción de un senador que es muy aliado de él y que básicamente demuestra que sigue habiendo un enorme problema en ese sentido en Argentina. Gracias, querido Genaro, por este caleidoscopio y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazote.